aprendiendo de escatología, algo que parecía insólito es que lo que dice el apóstol Pedro se llegara a cumplir. Que algunos en los últimos días, justo inmediato al rapto de la iglesia, algunos dirían: ¿y dónde está la promesa de su venida? ¿No es verdad? No ha venido. Y dirán: desde los días de nuestros padres hasta ahora, las cosas siguen igual. ¿Dónde está? Y eso parecía absurdo. Pero hoy día nos damos cuenta que una buena cantidad de iglesia, entre comillas, cristiana, ha quitado de su mente y de su corazón la fe de lo más glorioso que pueda sucedernos en esta vida: la transformación y el recogimiento de nuestros cuerpos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y han quitado del corazón de miles y miles de gente que llega a sus templos la fe del arrebatamiento. Escuche bien. Cuando leemos Isaías 53, versículo 5, perdón, están los hermanos de San Lorenzo, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Sus papis de Rafa. Cuando leemos Isaías 53, particularmente en el versículo 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí hallamos tres promesas que son las más importantes para nosotros. En primer lugar, saber que el castigo, el sufrimiento por nuestros pecados, el castigo, el juicio para ir a condenación, recayó sobre Cristo. Por eso somos redimidos por su muerte de cruz. Y lo segundo, por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, hay promesa de sanidad a los que creemos en Cristo. Y lo tercero, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él es la fuente inagotable e incomparable de la paz para los que en él hemos creído. De manera que al leer los evangelios desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan y las cartas paulinas, nosotros podemos comprender no todo lo suficiente o todo lo que debemos aprender más bien, pero lo suficiente para entender que somos salvos y que por su llaga fuimos nosotros curados, y que esa paz que Él promete es una realidad de nuestras vidas. Y la paz que Él nos da no es por lo que tenemos, no es por lo que vemos, es por lo que creemos. Y aún en medio de la tempestad, nuestra vida se mantiene asegurada y quieta, confiando en Cristo Jesús. Pero eso no es el todo de la promesa de Dios a través de Jesucristo. La promesa que viene a culminar o a concluir con nuestra redención, hermanos, es el momento de nuestro traslado para ir con el Señor a las bodas del Cordero. Y ese es el interés máximo. El tema de esta mañana, estamos hablando de la resurrección de los muertos salvos. Y es muy interesante que nosotros comprendamos esa promesa, esa profecía de que vamos a ser trasladados. Ahorita vamos a tocar llana y sencillamente la resurrección. ¿Qué es resurrección o qué es resucitar? Si usted investiga, en conclusión se va a dar cuenta a través de la información del diccionario que es volver a la vida. Volver a la vida. Pero el caso de los muertos en Cristo, como dice Pablo, estoy usando la terminología
paulina, los muertos en Cristo, que el término también paulino es los que durmieron en Cristo Jesús. Voy a hacer aquí un paréntesis. La muerte física, desde que Cristo resucitó, la muerte física para la iglesia no es de tenerle miedo. Lo malo es que nosotros, y me voy a contar porque soy humano, nosotros cuando deseamos morirnos es cuando menos debiéramos morir. ¿Cuándo deseamos morirnos? Díganme cuándo. Cuando estamos en un problema difícil, cuando la esposa siente que su marido no la comprende, no la atiende como debiera, la familia o los hijos pasa lo mismo según ella y dice: ay Dios, ¿por qué mejor no me muero? Cuando pasamos una vergüenza que nos entume o nos adormece la cara o el rostro, para que usted me entienda, decimos: tierra mejor, trágame. Pero permítanme decirles, no, pero hay mucha gente que lo dice. Hay mucha gente que lo dice. Sí, de broma a veces uno lo dice, y yo, tierra mejor trágame. Pero no es el mejor momento para morir. ¿Saben cuál sería el mejor momento para morir? Cuando estás en la presencia de Dios, adorando su nombre, cuando sabes que no hay pecado de que seas juzgado y estás en plena comunión con Dios. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, todo tu entorno familiar te están tratando como reina, como rey. Qué lindo. Pero regreso a lo que estoy diciendo. Pero la muerte, aunque algunos la deseemos en determinado momento, de verdad, después de que pasó la tormenta y vino la calma, nos da un dolor de estómago. ¿Y qué hacemos? ¿Y por qué no se queda en la casa a morirse? Antier o ayer se estaba deseando morir, y si le pegó gripe o una punzada o la presión se le disparó o una enfermedad fuerte, ¿por qué se va al doctor? Y no vaya a creer que es una herejía. No. Pero lo que quiero dejar bien remarcado es que para los que hemos creído en Cristo Jesús, la muerte física no es problema. Por las razones siguientes. Cristo Jesús dijo en San Juan 11 que el que vive y cree en Él no morirá eternamente. Qué linda promesa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta dijo: tiene 4 días mi hermano de sepultado, huele mal. Y Jesús dijo: duerme, voy a despertarlo. Tanto que la terminología la interpretan los apóstoles y le dicen entre ellos: si Lázaro está durmiendo, entonces se va a sanar. Porque durante el proceso de descanso, el sistema inmune trabaja y hay recuperación de todo en el cuerpo. Si está durmiendo, entonces va a sanar. Voltea a Jesús y le dice: no, está muerto y voy a resucitarlo. Entonces, Él es nuestra esperanza. Y Pablo dice que si Dios trajo a Cristo, lo levantó
por su justicia, así también va a resucitar a todos los que hayan o hayamos muerto en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, de la muerte física, hablando de ella, él dijo: yo estoy en estrecho, pero si me dieran a escoger, Filipenses 1, si me dieran a escoger, ¿qué quieres, Pablo? ¿Morirte e irte con Cristo o seguir aquí en la tierra? Dice Pablo: yo escogería estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora escuche bien. Detalles importantes que debemos analizar y saber y estar seguros. La muerte física no es problema, y mayormente en los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero los que tenemos esa fe y estamos seguros que de los niños es el reino de los cielos, ¿qué hacemos cuando vemos que nuestro niño está enfermo? Yo conozco casos de padres que saben que sus niños tienen síndrome no sé de qué, mejor no digo más. ¿Y cómo luchan porque viva? Se enfermó. Saben que el niño no va a estar bien de sus facultades mentales, pero el papá y la mamá lo queremos tener. Pero ese niño es heredero del reino de los cielos. Como los que hemos creído en Cristo. La muerte entonces no es ningún problema ni daño a nuestra vida. Y escucha la otra razón. No solo por la promesa de la resurrección, sino porque nos quita del sufrimiento en esta tierra. Isaías 57, 1 y 2 nos aclara que cuando el justo muere, los que están en el acompañamiento no entienden, los familiares lloran. Y vaya, hermanos, que aunque haya sido el peor de la familia, le lloran. Y si fue el más justo, el más santo, le lloramos. A quien sea le lloramos. Pero cuando el justo muere, punto y aparte, cuando el justo muere, Isaías dice, es llevado a su lecho, va al reposo de los justos. Y en esto no pensamos cuando está tendida la esposa, el esposo, el padre, la mamá. Y aunque lo vimos acabar su carrera predicando y murió en la mejor condición espiritual, nosotros no podemos asimilar la promesa de descanso. La siguiente razón del beneficio de la muerte física nuestra es que somos quitados del poder del adversario. No hay más lucha con el poder de las tinieblas. Se terminó la lucha con nuestra propia carne. Le voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Usted soportaría si alguien llegara a decirle las peores sandeces de la vida? ¿Se quedaría calladito, no pecaría? ¿No pensaría nada, no se enojaría? Seamos honestos. ¿Verdad que sí? Somos humanos. Y me va a ganar lo Toledo. Si no me empuño las manos o no voy a sacar un garrote. Pero en mi mente, ¿estás aquí? Pero en mi mente, dijo aquella hermana cuando tenía la otra debajo de sí, aquella bien espantada porque le ganó la hermana y la tenía boca arriba y con las rodillas en sus brazos la inmovilizó y estaba una piedra a su lado, una piedra así. Y agarró la piedra y le dijo: nomás porque soy cristiana no te la majo en la cara, dijo. Si no te he dado en la cara, nada más porque soy cristiana.
Y porque era cristiana, no le quebró la cara con la piedra. Fue serio, ¿verdad? Y luego que alguien venga y te diga lo mejor que piensa de ti. Ay, hermana, eres una maravilla. Qué linda eres, hermana. Que Dios te bendiga. No sabes cómo te admiro. Mira qué lindo haces esto. Mira qué lindo haces aquello. Ay, hermano. No, hombre, eres una maravilla. ¿Qué nos pasa ahí? Díganme la verdad, ¿qué nos pasa? ¿Nos inflan qué? El ego. Y eso nos lleva a pecar por sobredosis de vanidad. Soberbia. Nos inflan, ¿verdad? Súbelas. La vanidad, el orgullo, la altivez. Y de ahí nos vamos que no queremos ni pisar las calles. Pero ahí les va el secreto. Pero cuando estamos muertos, que nos griten las 1000 maravillas y no nos inmuta. Que lleguen con un fusil o un machete y nos golpeen el ataúd y nos dejen caer un balazo, un plomazo en la caja. ¿Nos enojamos? Por eso. ¿Qué pasó, profe? Por eso la muerte física es el éxito del cristiano. Porque ahí logra vencer todo. Va a entrar al paraíso con victoria y palma. Va al reposo. Hay una promesa para los que han muerto en Cristo Jesús. Hay una promesa para los que vayamos a morir en Cristo Jesús. Yo espero que Dios cumpla su promesa. Y espero que Dios me conceda la promesa, mi petición, perdón. Señor, no quisiera sepultar a nadie a partir de hoy. A nadie. Dos cosas envuelvo en esa petición. ¿Se las digo? Una, quiero que vengas ya por nosotros. Que vengas ya, Señor. Amén. Dos, Señor, aunque estén ancianos, aunque estemos viejos y tengamos más de 70 años, que no muramos. Prolónganos vida. Si vas a venir dentro de 2 años, prolónganos la fuerza y la vida. Pero si Dios quisiera que nos fuéramos, no hay problema. Aunque nos tengan o tengamos que llorar, hay una promesa de resurrección. Me encanta esa alabanza que ya olvidamos. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Seremos levantados. Y luego, a que tú te vas y yo también para la nueva Jerusalén. Me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Están aquí? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se quieren ir ya? Ay, Padre Santo. Hoy que dijiste amén, Sergio, ¿no? Ok. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que alentarnos unos a otros con esta promesa. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Voy a hacer una pregunta. Si Dios le dijera que se va a morir su esposo, o su hijo, o su hermano,
mañana o pasado mañana, o sencillamente que te diga, lo voy a recoger pronto. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud moral? Se va a morir. Nos entristece. Nos entristece. Y dice Pablo, le dice a la iglesia de Tesalónica, y te voy a explicar todo esto en palabras así coloquiales. Te voy a explicar todo eso. Te voy a enseñar esto para que si te entristeces, tu tristeza no sea como los otros, como los que no tienen esperanza. ¿Quién puede decir, se murió mi mujer y no me causó tristeza? ¿Quién puede decir, se murió mi padre y no me causó tristeza? ¿Quién puede decirse, porque a mi mamá y no sentí nada? Perdón por lo que voy a decir, voy a hacer aquí un paréntesis. Llego a un acompañamiento y me quedo impactado porque veo al padre, sale del lado de féretro de su hijo, bien tranquilo. Y ¿saben qué le dije yo a Dios ahí? Dios, creo yo no tengo tanta fe. No tengo mucha fe. En serio, yo empecé a orar a Dios. Dame un corazón fuerte, Señor. Quiero ser así. Si muriera alguien de mi familia, mostrarme como si nada. Sí. Claro, claro, es doble dolor. Seguro. Sí. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, para que cuando muera uno de tu familia cristiano, no te cause su muerte dolor y agudice tu tristeza como los otros que no tienen esta esperanza. Cuando dice hermano Urbanita que duele mucho cuando muere un ser querido que no entregó su vida a Cristo. Y eso es obvio, porque sabemos, estamos conscientes de nuestros 5 sentidos, que máximo 5 minutos después de muerto entra a lo indecible. No, si era inconverso no se fue con Dios, pero de un cristiano no tenemos duda. No, es que todo el mundo dice, está con Dios. Todo el mundo dice así, pasó mejor vida. Pero de quienes se puede decir eso es solamente de los cristianos. Y ni usted ni yo nos vamos a meter a juzgar la vida de un cristiano y decir, hermano, ¿quién sabe si se fue al paraíso? Eso usted no lo va a decir. Porque las cosas íntimas, las cosas no reveladas, le pertenecen a Dios. Es obvio, si un cristiano se alejó y murió borracho, duele. Murió sin reconciliarse con Dios, duele. ¿Se me explicó? Voy a hacer aquí un paréntesis. Esa es la importancia de guardar nuestro testimonio, porque eso dará autoridad y libertad aún en su funeral. ¿Cómo se va a predicar? Esa es la importancia de guardarnos y estar sujetos a una membresía, fieles en una iglesia. No solo guardando mi testimonio en santidad, sino respetando y sujetándome a la autoridad pastoral de la iglesia. Porque entonces hay un respaldo moral hasta la hora de mi muerte, no solo para que hablen bien de mí y me lleven a la tumba con la seguridad que estoy en el cielo,
sino por causa del dolor moral que queda en mi familia, y que a ellos les bendiga lo que de mí se vaya a decir en mi funeral, y que realmente eso venga a cumplir la palabra, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. La familia llevamos a sepultar a papá o mamá, pero qué lindo cómo nos fortalece en medio del dolor, cuando aún el último mensaje, la última palabra, el último sermón para la entrega del cuerpo, está hablando de las promesas de Dios y respaldando ese sermón por la conducta nuestra. El hermano Elías Toledo Osorio nació el día 14 de abril de 1950. A los 15 años se entregó a Cristo. A los 18 años se casó. A pesar de sus debilidades, Dios tuvo misericordia y Dios lo sacó del empleo, del trabajo, y se dedicó a los 23 años a servir a Dios. Fue un siervo de Dios comprometido con el reino de Dios, con la palabra. Y la familia saben que dejó un testimonio. Pero ahora invierta. Cámbiele. ¿Qué siente la familia? ¿Sí me explico? ¿Está aquí conmigo? Porque nosotros tenemos una promesa. Y esa promesa libera la boca, la lengua de los predicadores. Y hay un poder del cielo conectado que nadie lo sabe y nadie lo ve hasta el fondo de nuestra tumba. Y no importa si a mi padre lo sepulté en tierra por no haber tenido la orientación y haber hecho una fosa de concreto. Yo sé que en esa fosa, en esa tumba, hay un rayo de gracia de Dios, de poder del cielo, conectado de allá hasta esa tumba, para levantar el polvo y convertirlo en cuerpo glorificado para la gloria del Padre Celestial. Y eso es lo que alienta nuestra vida y nos hace marcar la diferencia. Y que muchos vengan y te digan: ¿qué no sentiste? ¿No te dolió? Sí. Te vi muy tranquila, muy tranquilo. Te vi llorar, pero ¿qué paz tenías? Sí, porque sé que mi Padre está con el Señor. Y hay una conexión desde el tercer cielo hasta esa tumba. Y va a haber un detonante. Voy a usar este término técnico. Va a haber un detonante al toque de la trompeta final. Algunos escatólogos o predicadores dicen: la trompeta final la va a tocar Dios, porque es la trompeta de Dios. Eso dice la Biblia. Otros dicen: no, va a ser un querubín muy allegado a Dios. ¿Saben qué? Para mí no ese es el problema. Para mí lo importante es ese toque de la trompeta final. Y entonces el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Escuchen bien. Cuando nos convertimos y llegamos a las plantas de Cristo, no hay un solo texto que nos diga que no íbamos a seguir sufriendo. Al contrario, Cristo Jesús dijo en Juan 14:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Estas cosas te hablo para que en mí tengas paz, porque en el mundo vas a tener aflicciones. Pero escuche bien, pero cuando morimos se termina todo eso. ¿Están aquí conmigo? ¿Alguna pregunta que tengan? Comentario. Otra pregunta. Pregunta.
¿Vamos bien? A ver. Sí, fue un impacto. Sí. Ajá. Ok. Dice la hermana que el día que murió su hijo fue un dolor muy fuerte. Yo lo vi cuando me dijeron mataron a Manuel. Hermano, para mí fue un dolor muy fuerte. Y me fui. Me fui a estar con ellos. Y en el panteón, yo no sé por qué abracé a Javier. Javier era un muchachito. Sí, lloraba inconsolable el chamaco. Y volteaba su rostro como que no quería ver cuando bajaban el ataúd de su padre a la tierra. Abrí paso después de entregar el cuerpo y fui y abracé a Javier. Y perdón, no sabe la hermana Urbanita, lo que le dije a Javier fue, no llores, mijo. Fue el propósito de Dios. ¿Por qué lo dije? No sé. Te vas a venir a Altamirano y tú vas a crecer. Vas a trabajar conmigo. Vas a servir a Dios en lo que puedas. Me abrazó Javier y llorando dijo, sí, pastor. Y Dios cumplió esa palabra. Escuche bien, no es lo mismo que lleguen y te digan, acaban de atropellar a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tu niña. O lo acaban de matar. No es lo mismo que veas acabarse a la misma persona por una enfermedad en cama. Cambia el grado de intensidad del dolor. Pero retomo el texto. Pero cuando hemos creído en Cristo, hay una promesa que disipa o rebaja la intensidad del dolor. Yo sé que para hermana fue un golpe muy duro, pero como yo sé quién fue su hijo, Manuel se convirtió y se convirtió de corazón. Humilde, sencillo, de oración, apegado a la palabra que iba conociendo. Cuando muere sin temor, yo voy y digo, se fue un hijo de Dios y hoy está en el paraíso. Y otra vez retomo la palabra y desde el trono de Dios hay una línea de poder comprometido sobre esa tumba. Y el detonante está en la boca de Dios. ¿Están aquí conmigo? Amén. Amén. El propósito de todo esto que estamos hablando es que tengamos la certeza de lo que sucederá después de nuestra muerte y que esto vendrá a fortalecer nuestra esperanza y la confianza de la resurrección. A ver, diga conmigo, resurrección. Otra vez, algunos no dicen resurrección, algunos dicen resurrección. Es resurrección. A ver, otra vez diga, resurrección. Otra vez. Ya mejoró. Ya mejoró. Resurrección. La resurrección de los que han muerto en Cristo y su arrebatamiento junto con los que estén vivos a la venida del Señor es la esperanza inminente. Escuche bien. Es la esperanza inminente y bienaventurada de la iglesia. Escúchelo. De la iglesia.
Ayer que estaba en Pachuca hablando con un siervo de Dios ya de edad mayor y con un joven estudiante, porque me rodearon ellos y empezaron a hacerme preguntas, no por curiosidad, sino por querer aprender tal vez un poco más. Y les digo, desde la óptica del cielo, cuando Cristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, del griego eclesia. ¿Qué está diciendo eso de iglesia? De un grupo de gente separada. Eclesia, del griego. Un grupo de gente separada y consagrados a Dios. Desde el punto de la óptica o la expresión bíblica, ser santificado es ser elegido y separado del mundo para la gloria de Dios en nuestra vida. Tito 2:13. La palabra resurrección significa levantarse. Al morir físicamente, el creyente entra de inmediato a la comunión eterna y consciente de Dios, aguardando la resurrección de su cuerpo para recibirlo en gloria y bendición perpetua. Del griego anástasis, de volver a levantarse y estar de pie frente a Dios. Completo la interpretación. Estar de pie, levantarse y comparecer de una vez ante nuestro Señor. Escuche bien. Cuando el texto dice que Cristo es las primicias, alguien podrá decir, hermano, pero hubo resurrecciones antes de Cristo. Sí las hubo. Por lo menos voy a mencionarle 3. Aquel joven que resucitó, el profeta Elías. Aquel muchachito que resucitó, el profeta Eliseo. El muerto que resucitó cuando tocó los restos del profeta Eliseo. Por lo menos le menciono esos 3. Y cuando Cristo expiró en la cruz, las tumbas de muchos santos se abrieron. Lázaro resucitó. Tabita resucitó. El hijo de la viuda de la ciudad de Naín resucitó. Muchos más resucitaron, pero volvieron a morir. No están vivos. Entonces, al hablar de Cristo como las primicias de los que duermen, es porque es el primero que se levantó de los muertos y no ha vuelto a morir, sino que fue recogido por la justicia del Padre al tercer cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y cuando habla de la resurrección nuestra, de ese efecto del anástasis, está hablando de cuando los que estemos en la tumba, si al Señor así le placiera, los que estemos en la tumba, el Señor de ahí nos va a levantar. Amén. Esa es la promesa. Y después de esa resurrección, la segunda muerte, ni la muerte física, tiene más potestad sobre los creyentes en Cristo Jesús. Está aquí conmigo. Por eso Cristo se llama las primicias de la resurrección. Amén. Primero a los Tesalonicenses 4:16 al 17 y Romanos 8:23. La muerte es la puerta de entrada a la existencia inmortal. Según el apóstol Pablo, la resurrección corporal será el equivalente a estar vestido de inmortalidad,
Tal inmortalidad emanará de Cristo mismo, habiéndose tornado inefectiva la muerte por la resurrección de Él. Por consiguiente, para los cristianos, la muerte es más una transición que un castigo. Y voy a usar el término: la muerte física es la última parte y el punto final de nuestro guión. Y no podemos decir con la certeza: estoy seguro que no voy a morir. Lo decimos por la fe, algunos, por razones de gusto, por lo que haya sido, pero muchos decimos: yo no voy a morir. Pero díganme, ¿quién no está seguro de morir? Anoche, si no mal recuerdo, anoche o ayer, pensaba qué tremendo es la muerte, que no ve edades. Muere el chico, muere el grande, muere el gobernado, muere el gobernante, muere el esclavo, muere el tirano dictador, muere el pobre, muere el rico, muere el indigente, muere el opulento millonario, muere el ignorado, muere el popular. Morimos los pobres, mueren los ricos. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Otra vez vuelvo al punto bíblico: nuestra esperanza en Cristo Jesús. Si morimos, creemos que la muerte está derrotada y el Señor nos levantará aún del polvo. Anoche que llegamos, iban a ser las 11. Estuve fuera el viernes atendiendo un asunto cronológico de nuestro ministerio que querían que lo endosáramos con la cronología de hermano Eloy, y fuimos para atender la invitación. Y ayer en Pachuca, dando algunas conferencias, y a lo que voy, no vinimos confiados, seguro vamos a casa. Pero cuando entré a la casa, yo le dije a Dios: Dios, gracias porque estoy en casa. No es de todos. Muchos salen y ya no regresan. Algunos los regresan, a otros ni siquiera los regresan. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben cuándo se van a morir? Pero no sabe cuándo. Le digo a mi esposa: tú y yo, hija, ya estamos de salida. Y digo, ya casi estamos empujando la puerta. Pues ya tenemos más de 74 años. Y la Biblia dice que la vida del hombre son 70. Pero ahí va lo que le quiero decir. Pero este viejo ha sido testigo de la muerte de muchos jóvenes. Y eso me tiene que hacer entender que la muerte no respeta edades. Pero que cuando tenemos a Cristo, la muerte está derrotada.
¿Sí me explico? La muerte está derrotada. El no creyente, en cambio, al morir físicamente pasa de inmediato. Hay un lugar que bíblicamente se llama Hades o Seol, pero también se llama infierno. Y ese se entiende que está aquí abajo, en el centro de este globo que nosotros pisamos. Y así como el justo se va al paraíso cuando muere, el pecador irredento se va al infierno cuando muere. En escatología trata de dársele un término alegórico. El justo va al reposo a esperar el día de su redención, pero el impío entra en sus 5 sentidos con toda la conciencia completa al infierno, donde recuerda de la A a la Z todo lo que hizo y recuerda a sus familiares. Eso es lo terrible, es la gran diferencia. Y mientras al justo en el paraíso le aguarda la promesa de entrar a la presencia del reino eterno de Dios, al impío en el infierno le aguarda la sentencia de levantarse de los muertos para comparecer ante el gran trono blanco y recibir el castigo eterno, porque allí abajo no es el eterno, es temporal, y ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo terrible. La resurrección profética. La primera, bueno, esta es la cita, Apocalipsis 20, 11 al 15, se me pasó dar la cita, y Juan 5, 28 al 29, y 1 Corintios 15, 51, 2 Corintios 5, 1, Filipenses 1, 23. Vamos rápido. La resurrección profética, la primera revelación de que Cristo vendría por sus santos antes de que los acontecimientos de los últimos tiempos se cumplieran, fue dada a los discípulos en el aposento alto la noche anterior a la crucifixión, de acuerdo a Juan 14, 2 y 3. Cristo anunció a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los discípulos no estaban de ninguna manera preparados para esta profecía. Hasta ese tiempo ellos no habían tenido indicios de que Cristo vendría primero para tomarlos de la tierra al cielo y por este medio, escúchelo bien, librarnos durante el tiempo de la gran tribulación que caracteriza el final de la era de la gracia o el final de la era del capitalismo, etcétera. Otros detalles más que tendría que mencionar. La libertad de religión, las libertades se van a terminar. Apocalipsis 13 dice: nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, que es el 666. Se terminará todo eso. ¿Está aquí conmigo? Pero Cristo promete que Él vendrá por nosotros, y está claro que la casa del Padre se refiere al cielo que Cristo iba a dejar,
que Cristo iba a dejar para prepararles un lugar allí. Él promete que, habiendo preparado un lugar, Él vendría otra vez para recibirles. Es decir, su propósito es tomar a la iglesia de la tierra hacia la casa del Padre Celestial. Y Pablo nos explica cómo será el acontecimiento. Al toque de la trompeta final, al toque de la trompeta de Dios, los muertos en Cristo van a resucitar primero y los otros muertos no resucitan allí o entonces. Y nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, dice Pablo, hasta ese día seremos transformados juntamente con ellos para ser arrebatados y ser llevados y encontrar al Señor Jesucristo en el aire. Y cuando está hablando del aire, algunos escatólogos explican que el encuentro nuestro con nuestro Redentor, el Cordero de Dios, va a ser en el espacio del primer cielo, entre lo que inicia el segundo cielo y la atmósfera terráquea. Ahí. Y se instalará el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hayamos hecho. La versión 9 dice: según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, ahora sea bueno, ahora sea malo. Pero una palabra que siempre digo en esta parte, hermanos, ya al estar en el tribunal de Cristo, qué galardón, qué bendición. Amén. Lleves muchas coronas de galardones o la de vida eterna, es para ir al reino eterno de Dios. Amén. Escucha bien. Los muertos en Cristo van a resucitar. Y esos cuerpos resucitados van a ser en gloria, a la semejanza de la gloria de Cristo. Y nosotros que estamos vivos vamos a ser transformados. No me voy a meter en ese detalle, pero algunos escatólogos nos enseñan o dicen que la ropa se va a quedar aquí. La Biblia no me dice que Cristo haya dejado caer su túnica. La Biblia no me dice que Elías dejó su ropa, soltó su manto, porque eso nos enseña otra cosa. Pero para mí no es problema si se queda o no mi ropa. No me importa eso, no discuto. Pero de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en Hechos 1, 10 y 11, por favor léanlo. Los discípulos estaban ahí en la aldea de Betania, como 3 kilómetros de Jerusalén a Betania. ¿Qué dice Hechos 1, 10 y 11? ¿Qué dice? Bien fuerte. Ok, es el registro fehaciente del ascenso de Cristo. Y si hubiese caído ahí la túnica de Jesús, entonces los apóstoles dijeran, y cayendo al suelo su túnica, fue arrebatado para irse al cielo. ¿Sí me explico? Por eso no discuto si mi ropa se va a quedar o no se va a quedar, no me importa.
Para nosotros la importancia está en que estaremos en la presencia de Dios. Amén. Preguntas hasta aquí. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Qué raro. Ya llevan muchos domingos que no hacen más preguntas. Sí. Sí. Todos los muertos en Cristo. ¿Perdón? Sí, ya lo dije hace rato, que esos van a quedar en la tumba. Los que no aceptaron a Cristo. Pedro dice los impíos y los pecadores. Los cristianos que pisotearon la palabra y se apartaron de Cristo. Y los pecadores irredentos seguirán en sus tumbas por más de 1000 años para que ellos salgan de allí, porque iban a salir para comparecer ante el gran trono blanco. Y les di la cita hace rato, Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Entendida? Ok. Otra pregunta que tengan. Perdón. Ay, la hermana hace la pregunta que de aquellos que andan jugando con la palabra, Dios les dará la oportunidad, debe ser la pregunta, hermana, Dios les dará la oportunidad de que se vuelvan a Cristo y se afirmen. Alguien enfermó y lo que fue sorprendente fue que una palabra profética y dijo: he forjado la vasija, he forjado la vasija a mi parecer, por tanto está preparada y yo la voy a levantar, la vasija. Escuche bien, Dios no quiere la muerte del pecador. Cuando está diciendo Ezequiel que Dios no quiere la muerte del pecador, está hablando, Dios no quiere que el pecador vaya al infierno. Es lo que está diciendo en claro. Porque si el pecador muere en su pecado, se va al infierno. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice: porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios prolonga su misericordia para muchos. No puedo decirlo para todos, porque muchos no tienen esa oportunidad. Porque el impío muere antes de tiempo. Eso dice el proverbista. ¿Entendido, hermano? Ajá. Que se vuelva al Señor. Dice, hermana, alguien que fue de aquí de la iglesia, se apartó y se fue con los mormones y está sufriendo una enfermedad incurable y Dios le está dando la oportunidad que se vuelva, que se vuelva. En el plan de Dios para la iglesia, el primer evento escatológico que ha de ocurrir es la resurrección de los muertos en Cristo. Pablo es muy claro cuando escribe: los muertos en Cristo resucitarán primero. Los beneficiarios de esta promesa, en otras palabras, los sujetos de la resurrección, son aquellos que cumplen las siguientes condiciones.
haber aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador y estar en plena comunión con Jesús hasta el momento de la muerte. Hasta el momento de la muerte. Hay quienes no tienen a Cristo en su corazón, pero justo, inmediato para la muerte, entregan su vida a Cristo. Y los caídos claman a Dios en el lecho del dolor. Y Dios, que es grande en misericordia, les otorga su gracia y los perdona. ¿Qué está expuesto a perder un cristiano caído que se vuelve al Señor ahí? Los galardones. Los galardones. Escucha bien. El malhechor de la cruz fue salvo, pero no puede llevar a un hombre así galardones. Pero es salvo, y les decía hace rato, la corona de la vida. Padre Santo, qué gloria tan infinita. Solo con eso, todo lo demás añádalo a usted. Añádalo, haga lo que usted pueda hacer en bien de la obra, porque eso es lo que va a ser recompensado. ¿Está aquí conmigo? Debe aclarar que todos los que son salvos desde los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento hasta el presente serán resucitados. Todos los justos desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Alguien compuso un canto y dijo: oh, qué alegría será mirar a Pablo. Oh, qué alegría será mirar a Juan. Pero no solo Pablo ni Juan, el profeta Elías, en una ocasión, predicando de las promesas eternas, yo dije: no puedo ni sé hasta dónde haya llegado el sufrimiento del profeta Elías, pero tengo la esperanza que un día estaré con él. Y así como humorismo digo, y sentarme a su lado un día y charlar con él y preguntarle: oye, tocayo, ¿y cómo hiciste para superar esto? Porque la Biblia dice que el profeta Elías lo invadió el miedo también, como todo humano. Y había matado a los profetas y sacerdotes de Baal. Había hecho maravillas. Sí, claro, obvio, con la ayuda de Dios. Y poderle preguntar a Pablo: oye, Pablo, ¿y cómo sentiste cuando te mordió la... ¿Qué serpiente creen que fue? ¿Cuál? No, la serpiente. ¿Una cobra? Lo más probable fue una cobra. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando el Señor te reveló que todo se iba a perder en el barco, pero que de ustedes no les iba a perecer ni un cabello? ¿Está aquí conmigo? El primer resucitado de los muertos de un cristiano es la comunión inmediata con Dios en el cielo. 1 Corintios, 2 Corintios 5:10. Jesucristo declaró esto en su encuentro con el malhechor de Lucas 23:39. En el evento señalado en 1 Tesalonicenses 4:14, será el propio Jesús quien acompañe a la iglesia victoriosa en ese momento, cuando a la final trompeta venga a la tierra por su cuerpo, que habrá de ser glorificado para subir a los cielos, como es la promesa de Dios. Dice Cristo al malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Esa palabra, esa promesa, se va a cumplir en nosotros. Esa promesa, el día que toque o suene la trompeta final, la trompeta de Dios, y seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Otra pregunta, estoy terminando. Otra pregunta que tengan. ¿No hay más preguntas? Sí, hermana.
Cuando es involuntario, la gracia de Dios no lo excluye. Sí, aunque no sea cristiano, sorpréndase. Está escrito que el niño no morirá por el pecado del padre. Escuche bien. Cuando suene la trompeta de Dios, cuando suene la trompeta final, los orfanatorios van a quedar un mayor porcentaje vacíos. Solo los niños que ya hacen perversidad por conciencia, sí se van a quedar. Sí, pero todo el niño que está en edad de inocencia se va a ir al cielo. Y va a ser un caos para la dirección administrativa de ese orfanato. Van a llegar los padres, algunos borrachos, otros no van a ir ni a dejar a la amante, van a llegar con todo y la amante y se van a juntar con la esposa porque los dos van a correr a buscar a su hijo. No va a estar. Muchos hospitales de pediatría van a tener serios problemas. La mujer caminando por la calle ya tiene 24 horas de embarazo y no se dio cuenta, o ya va a dar a luz al otro día y de repente su vientre quedó vacío. ¿Puede usted hacer un cálculo cuántas mujeres irán a estar embarazadas para el día del rapto? Un día investigando por qué las aeronaves llevan 2 capitanes, y más cuando uno es cristiano. ¿Saben por qué van 2 capitanes? Porque si uno se enferma, el otro toma el timón. Pero si es cristiano, le pone seguro un compañero, porque saben que si Cristo viene, el avión va a quedar a la deriva. Y eso va a pasar en embarcaciones, eso va a pasar en aeronaves, eso va a pasar en empresas constructoras. Los operadores de maquinarias pesadas se van a ir. Eso va a pasar por transporte terráqueo, choferes con autobús hasta de doble piso se van a ir, y por de malas eso no lo consideran las empresas de transporte foráneo, sino entonces cada autobús llevará en su cabina 2 choferes. Los taxistas andan. Un caos. Los ferrocarriles. Imagínese un ferrocarril va llegando a la estación de Nueva York y lleva 200 furgones cargados, llevando cada uno 400 toneladas. Y llegó al punto donde tiene que empezar a frenar, pero el maquinista fue levantado. ¿Qué cree que va a pasar? Y si Cristo viene el domingo a las 7:30 de la mañana y está Salem en pleno apogeo alabando a Dios, unos saltando como locos aquí, hasta gritando, esperando la promesa de Dios, y otros allá con las tijeras y el marro destruyendo, y de repente sonó la trompeta final, ¿qué cree que va a pasar aquí mismo en la iglesia? ¿Qué va a pasar? Dígame, ¿qué va a pasar? Porque estamos hablando de lo que va a pasar allá afuera.
¿Está aquí conmigo? Ahí principio, eso es. Hace años le decía al Señor, quiero que me hagas entender desde dónde se entiende el lloro y el crujir de dientes. Y Dios me hizo ver, hermanos, que Él nos levantaba. Y hermanos, en la propia familia, la gente se va a jalar las greñas y van a gritar despavoridamente. En la iglesia no querían hacer ni ruido, pero allí gritarán como locos y correrán al templo buscando quien les vuelva a predicar. Demasiado tarde. Ya no hay tiempo de cambiar. Llegó el Señor y te has quedado atrás. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Porque la promesa se va a cumplir. Y el Señor mismo lo dijo, que el día y la hora nadie lo sabe. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No hay preguntas ya? ¿No hay comentarios? Terminamos. Debemos afirmar que la Biblia no enseña una resurrección general. Esto es que todos los muertos van a resucitar, salvados o perdidos, justos o injustos, tengan que resucitar al mismo tiempo. Más bien se nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Daniel también habló de las resurrecciones cuando dijo que y muchos de los que están muertos y sepultados se levantarán de sus tumbas, algunos para vivir por siempre y otros para sufrir vergüenza y depresión sin fin. Daniel 12:2. La fe cristiana ofrece una esperanza segura de vida eterna con Dios después aún de haber muerto. Comprender el propósito de la vida y su destino final nos motiva a vivir de acuerdo a los valores y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dijo Pablo, teniendo deseos de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Terminó diciéndoles, hermanos, la venida de Cristo es muchísimo mejor que seguir en este mundo. Amén. No hay preguntas, ¿verdad? ¿Sí hay preguntas? ¿No hay preguntas? A ver. ¿Perdón? La pregunta del hermano toma un ejemplo. Pablo es bautizado aquí en la iglesia y se aleja. Hace rato lo dije. Y escuche bien, no quiero que nadie malinterprete la bondad de Dios. Hace rato lo dije. Y así como la hermana me preguntó algo que ella había dicho, el hermano pregunta de lo mismo, pero les contesto con todo amor y respeto. Escuche bien. Lo dice bien claro Ezequiel, que si el justo, Ezequiel 18, que si el justo se apartara de la justicia e hiciere obras de iniquidad y no se vuelve de su mal camino y muere en su pecado, morirá. En otra palabra, irá al infierno. Pero dice Dios ahí, pero yo no quiero la muerte del pecador. Si el impío, y cuando dice el impío, no está hablando del irredento que nunca ha entregado su vida a Cristo. Cuando alude al impío, está hablando del cristiano caído, de ese Pablo que el hermano menciona como ejemplo. Está hablando de ese Pablo, de ese Juan, o de ese Crescencio, de ese Artajerjes, como se llame. Hermano, solo por dar un nombre. Si
se vuelve a Dios y se aparta de su mal camino, voy a decir en palabras concretas, vivirá, dice Dios, vivirá. Y hace rato le añadí, él habrá perdido sus galardones, pero no la corona de vida, porque se volvió. Alcanzó a estar en los cultos unos cuantos días. Os reconoció en la cama, porque alguien fue y le dijo, hermano Pablo, ¿te acuerdas qué lindo cantabas en la iglesia? ¿Te acuerdas que predicabas por las calles? Sí, hermano. Pues la gracia de Dios es grande para contigo. ¿Quieres reconciliarte con Cristo, hermano Pablo? ¿Le quieres pedir perdón? Y Pablo, entre la vida y la muerte, dice, sí, hermano, sí. Oras con él, oras con Pablo, y Pablo es perdonado. Y logra retomar la corona de vida eterna. Y muchos de esos son los que serán redimidos, así como les he dicho, como de panzazo. Permítame, los maestros están aquí. Aquí está otro maestro. Tengo 3 maestros. El niño José Encarnación de la Cruz de la Sancha. El peor estudiante de la escuela. Inquieto, travieso, desobediente, grosero, respondón. Llega todo desgreñado, no trae el uniforme limpio. Los tenis que le pidieron para física los trae uno desatado y el otro medio roto. Pero trata de hacer algunas cosas bien. Y a ese niño Encarnación de la Sancha, ¿qué calificativo le dan para que pase de panzazo? Profe, profa o profe. ¿Qué calificativo le dan? Un 6. Un 6, ¿verdad? Ok. Pero el día de la graduación ahí está listito. Uniformado, no levanta la cara porque ya sabe lo que le espera. Y los que tienden de 8 para arriba, andan felices. La graduación viene y están felices. Pero el que sabe que lleva puros 10, ¿sí? El que tiene puros 10 y se codea con el director y con su profa y su profe, y hasta el conserje le sacaba los dulces entre semana por su conducta y su esfuerzo. Ese anda entre todos los alegres, saltando el pecho. Y cuando llega el momento y dice, José Encarnación de la Sancha, ¿cómo creen que va él por su folder? Bye. No quiere ni saludar allí al que está en la mesa del presidium, ¿verdad? No quiere ni saludar. Pero le pide la mano y pasa y saluda a los 10 maestros que están allí en la mesa del jurado. Y se va con su foldercito. Oye, José Encarnación de la Sancha, decíamos en mi tiempo, ¿pasaste? ¿La hiciste? Y él va con el folder. Sí. ¿Cómo va? Con vergüenza. No, yo te conozco, tú no la hiciste. Y saca su boletita y se la enseña.
Mira, Eber. Y Eber dice, wow, de panzazo, de panzazo. Pero cuando llaman a Francisco Sánchez Cortés, ese que lleva los puros dieces y lleva en su folder un diploma, otro de reconocimiento como primer lugar en los estudiantes de la escuela, sí, y la diploma también lleva una constancia escrita. Y esa diploma y ese certificado y esa constancia lo querían firmar todos los maestros de Francisco Sánchez Cortés. Todos la querían firmar. ¿Usted entiende eso? Pero José Encarnación de la Sancha, te vas a la secundaria o te vas a segundo, o te vas a tercero, a donde te tocó la promoción. Y cuando llegas con otro profesor que ya no era el mismo, ahora te van a apretar las agujetas un poquito más. Pero en el cielo no habrá otra oportunidad. Dice el apóstol Pablo que algunos seremos salvos así como por vergüenza. Y voy a terminar porque hay 6 materias para abonarle a los galardones: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Dios les bendiga. Espero que esta enseñanza nos anime no solamente a permanecer fieles hasta el final. Sí, hermano. Sí, segunda de Pedro. Sí, fue lo que le dije al hermano hace rato, lo que le expliqué. Y el apóstol Pedro cuando habla ahí, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerán el impío y el pecador? Y otra vez, varón, ¿cómo se llama? Dice ¿Abraham? Ok, hermano Abraham. Otra vez, cuando Pedro dice ahí el impío, habla de ese Pablo que usted tomó de ejemplo. Sí, espero que no sea real eso, ¿verdad? No, es un ejemplo nada más. Entonces, a ver si no se me olvida dónde voy. Ese es el impío del que habla el apóstol San Pedro, hermana. Se me fue su nombre. Sonia. Ya le iba a decir Esmeralda, porque estaba así, Esmeralda o Sonia. Ok, hermana Sonia. Es el impío, es ese cristiano que se aleja. Y es más, le voy a dar una característica más. Ese cristiano que le encanta que las cosas se hagan bonitas en la iglesia, y que es entonces cuando llega. Pero de repente alguien llega y le pone un sablazo con la palabra y dice, ese Pablo dice, hombre, pues yo estoy mal, yo me voy a levantar. Y se viene a la iglesia y llora cuando oye el sermón de esa noche. Y le dice a Dios, Señor, lávame, qué malo soy, perdóname, no soy digno. Y hermanos, y se fue del templo. Y en la calle iba en su bicicleta, o iba en su moto, o iba a pie, o iba en otro carro, y viene un loco, ahí se le atraviesa, ¡pum!, y lo mató. Hemos vivido esas experiencias, hermana Sonia, hermano Pablo. Y dijimos, con razón Dios le tocó el corazón antes y arregló cuentas con Dios, porque el impío se volvió, lo que dice Ezequiel 18, y alcanzó misericordia, hermana Sonia. Ya no hay preguntas, ¿verdad? Ya no hay preguntas. El tema es interesante. Amén. Y termino diciéndoles, y a pesar de todo, ellos también tendrán parte en la primera resurrección. Serán resucitados
con los que murieron en Cristo, aunque está sentadito ahí como el ejemplo del que lleva el 6, ¿verdad? Sí están de acuerdo, profes, que le ponen el 6, ¿verdad? A José Encarnación de la Sancha, ¿verdad, profe? Pero estoy mal cuando les digo que el que lleva todas las de ganar, todas las ventajas, ¿verdad? Que Juan más quisiera firmar ese documento, nombre, qué chulada de estudiante, cómo no me tocó a mí. Yo quiero ser ese estudiante. Yo quiero ser ese estudiante. ¿Perdón? Ah, que Dios tenga misericordia.